bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Ahora vamos a continuar leyendo en el mismo versículo, We're going to continue to read in the same verse. pero vamos a leer la amplificada regular We're going to read the regular amplified y le vamos version. a dar otro ángulo, And we're going to give it a different twist. que vamos a continuar hablando acerca de la perspectiva, viviendo bajo la perspectiva de nuestro espíritu We're going to talk about living under the perspective of o our del spirit mundo espiritual, or of the spiritual world. pero también va a haber un cambio ahí, But there's going to be also a change there. porque no debemos de vivir bajo la perspectiva del espíritu. Because we should not live under the perspective of the spirit. Porque la vida espiritual es nuestra realidad. Because the spiritual life is our reality. Entonces, no es una perspectiva diferente o no es algo diferente, So it shouldn't be a different perspective or it's not something sino es different. nuestra naturaleza, es But it's nuestra our realidad. nature. It's our reality. O Amen. debe de ser nuestra Or it realidad. should be our reality. Así que meditando en el tema, So meditating on the subject, está mal el tema. I said, Bueno, well, el título. the title is wrong. Así que tenemos que aprender a pensar como Dios piensa, como la palabra nos dice que debemos de pensar. So we need to learn how to think of how God tells us to think. Y muchas veces la sutileza de Satanás, del mundo de pecado, And many times the subtleness of Satan in the sinful world nos hace cambiar las cosas un poquito diferente, makes us change things just a little bit, pero no es la realidad de la palabra. but it's not the reality of the word. Y es Amen. ahí donde muchas veces no vivimos la plenitud de la palabra. And that's where most time we don't live the fullness of the word. Porque si Él se entregó total por nosotros, Because if he gave himself completely for us, nosotros también tenemos que ser totales de Él y para Él. we should also be total for him and for him. Pero ahí en Juan 16:13, But there in John 16:13, la amplificada regular dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, but when he, the Spirit of truth, comes, dice, Él os guiará a toda la verdad, he will guide you into all the truth, la verdad completa. full and complete truth. Dice, porque Él no hablará por su propia iniciativa, For he will not speak on his own initiative, pero Él hablará cualquier cosa que Él escuche del Padre, but he will speak whatever he hears from the Father, el mensaje acerca del Hijo, the message regarding the Son, y Él os hará saber and he will disclose to you lo que ha de venir en el futuro. what is to come in the future. Hallelujah. Entonces dice que el Espíritu no habla por su propia iniciativa. So it says here that the Spirit doesn't speak by his own initiative. Entonces, si no habla por su propia iniciativa, So if he doesn't speak by his own initiative, ¿qué es lo que Él habla? then what is it that he speaks? Lo del Padre. What the Father's saying. Entonces, ¿dónde queda la perspectiva? So then where's perspective? ¿Dónde queda el yo? Where's the I? ¿Dónde queda el es que así soy yo? Where is the it's because that's No how I am. existe. It doesn't exist. Entonces, si el mismo Espíritu So if the same Spirit dejó su iniciativa, dejó su opinión left his initiative and his opinion y tomó la plenitud del pensamiento del Padre, and he took in the fullness the thoughts of the Father, entonces yo debo de hacer lo mismo. then I should be doing the same ¿Por qué? thing. Porque ahí está la seguridad. Because that's where the assurance is at. Ahí está la sabiduría. That is where the wisdom is at. Ahí es donde yo aprendo a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. That's where I'm going to learn to go from victory to victory. ¿Por qué? Porque nuestro sistema está limitado Because our system is limited. y nuestro sistema no va a dar el fruto que debe de dar de acuerdo a Dios y su palabra.
Our system is not going to give the fruit that is according to God and His Word. Tal vez sí demos fruto, Maybe we will give fruit, pero no va a ser el fruto que Él desea, que Él quiere que nosotros demos. but not the fruit that He desires or that He wants us to give. Amén. Amen. Entonces tenemos que vivir So we have to live de acuerdo a la realidad de la palabra according to the reality of the y Word. dejar nuestra manera de hacer las cosas, And leave or let go of our way of doing dejar el things. sistema de cómo hacemos las cosas Let that system go of how we do our things. y adoptar el sistema y la manera como Dios lo estableció en nuestras vidas, porque ahí está el éxito. And adapt the system on how God wants us to do things, because that's where the success is at. Amén. Amen. ¿Por qué fue que Él pudo resucitar a Jesús de entre los muertos? Why is it that He was able to raise up Jesus within the dead? Porque no fue con su iniciativa. Because it was not with His initiative. Fue con el poder, con la iniciativa del Padre It was with the power and the initiative of the Father que Él ejecutó. that He was able to Entonces execute. nosotros tenemos que ser simplemente lo mismo, ejecutores de lo que el Padre nos dice, de lo So- que está escrito en la palabra. So we simply have to be executors of what the Father says, which is what's in the Word. Y ahí está nuestra seguridad. And that's where our security is. Amén. Amen. ¿Estamos de acuerdo? Are we in agreement? Aleluya. Hallelujah. Vamos a irnos al libro de Romanos. Let's go to the book of Romans. Romanos 8:5. Romans 8:5. Es un privilegio el ser hijos de Dios. It's a privilege to be a child of God. Me atrevo a decir que I could dare to say that multitudes de cristianos the multitude of Christians no le han agarrado el sabor a have, vivir el poder de Dios. have not savored how to live the power of God. Si eso fuese, If that's the way it should be or would be, viéramos multitudes de personas reinando en vida, there would be a multitude of people reigning in life, viviendo por arriba de todo tipo de problemática o limitación. living above all kinds of situations or problematic issues. Y tenemos que vivir esa realidad que tenemos en Cristo. And we have to live that reality that we have in Christ. No es un sueño It's not a dream. guajiro, I don't know how to say that. No es un sueño inalcanzable. It's not an unreachable dream. Es una realidad. It's Pero, a reality. ¿sabes cómo se logra? But do you know how you're able to accomplish it? Con la intimidad con el Espíritu de Dios. With the intimacy of the Spirit of God. Porque cuando uno vive en esa intimidad con el Espíritu de Dios, Because when one lives with that intimacy with the Spirit of God, no estoy diciendo intimidación, ¿ok? I'm not saying intimidated. Intimidation. Estoy diciendo intimidad. I'm saying intimacy. Una intimidad es una relación con el Espíritu de Dios. Intimacy is a relationship with the Spirit Es of una God. relación con Dios. It's a relationship with God. No es, no son oraciones repetitivas, It's not a repetitive prayer. porque en las oraciones repetitivas Because in the repetitive prayers, están muertas. they're dead. Se quiere lograr algo, You want to accomplish la something. intención está ahí, The intention is there, pero no se logra but it's not accomplished porque se piensa que es a través de la oración. because they think that it's through prayer. No es a través de la oración, It's not through prayer. es a través de la intimidad con el Espíritu de Dios, que son dos cosas totalmente diferentes. It's through the intimacy through the Spirit of God, which is two separate different La things. religión te enseña Religion teaches you metodologías de oraciones. mythology of prayers.
y el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo And the true gospel of our Lord Jesus Christ te enseña a tener esa intimidad con el Espíritu de teaches Dios. you how to have that intimacy with the Spirit of God. ¿Sí? ¿Comprendimos? Do we understand? Entonces, lo que el Espíritu de Dios quiere para nosotros, lo que Dios quiere para nosotros, What the Spirit of God or God wants for us es que vivamos el poder de Él manifiesto todos los días en nuestras vidas. is that He wants us to be able to live His power manifested in us every Imagínate a day. Jesús Imagine Jesus viviendo sin poder living without power cuando andaba aquí en la tierra. when He was here on earth. Nuestra mente, nuestro cerebro Our mind or our brain pone Jesús puts Jesus y luego un signo de igual and then He puts an equal sign, poder. power. Porque cada día que Jesús estuvo en esta tierra, Because each day that Jesus was here on this earth, Él ejerció el poder de Dios. He exercised the power of God. Entonces, si nosotros tenemos a ese mismo Espíritu Santo So if we have that same Holy Spirit que fue derramado en la vida de nuestro Señor Jesucristo, that was shed in the life of our Lord Jesus y Christ, podemos ver lo que del punto, eso fue lo que inició el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, that's what initiated the ministry of our Lord Jesus Christ. cuando Él fue investido con ese poder When He was invested with that power del Espíritu de Dios. of the Spirit of God. Entonces, cuando sucedió eso, When that happened, vemos milagro tras milagro, 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 tras milagro. Y así me puedo quedar. we saw miracle, 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 and I can just stay on that, miracles. ¿Por qué? Porque la naturaleza del Espíritu de Dios Why? Because the nature of the Spirit of God provocó que Pro- Jesús ejerciera provoked that Jesus el exercised poder en su vida. the power in His life. Amen. Entonces, si nosotros So if we estamos en Cristo are in Christ y tenemos al mismo Espíritu Santo dentro de nosotros, and we have the same Holy Spirit inside of us, tenemos que ejercer el mismo poder en nuestras vidas. we should exercise that same power in our lives. Amen. Desde que recibimos al Espíritu de Dios, de que recibimos a Jesús en nuestro corazón, Since we receive the Spirit of God and we receive Jesus in our heart, se debe de ver ese poder reflejado en nuestras vidas. that power should be seen reflected in our lives. Amén. Amen. Llegamos a Romanos 8. Are we there in Romans 8, Versículo 5 dice, verse 5? porque los que viven conforme a la carne For they that are after the flesh ponen la mente en las cosas de la carne, do mind the things of the flesh, pero los que viven conforme al Espíritu but they that live according to the Spirit en las cosas del Espíritu. in the things of the Spirit. Porque los que viven conforme a la carne For those that live according to the flesh ponen la mente set their minds en las cosas de la carne. on the things of the flesh, Pero los que viven conforme al Espíritu but those who live according to the Spirit, ponen la mente, o sea, se enfocan en las cosas del Espíritu. they focus on the things of the Spirit. Entonces, como hijos de Dios, So as children of God, tenemos que enfocarnos we have to focus en las cosas del Espíritu. on the things of the Spirit, Porque las cosas de la carne, because the things of the flesh, dice en Mateo, in Matthew it que says todas las cosas que nosotros necesitamos vienen, that all the things that we need says that come, pero but está condicionado. it's conditioned. ¿Cuál es la condición? What is the condition? Más buscar primeramente Seek first el reino de Dios the kingdom of God y su justicia, and His righteousness, y todo lo demás
And everything O sea, else, todo lo de la carne, todo lo que necesites en este mundo, everything from the flesh, everything that you need in this world viene a tu vida. comes to your life. Es algo que está establecido en la palabra. It's something that's already established Es in una the word. ley que está establecida. It's a law that is Pero ¿qué established. tenemos que hacer? But what do we have to do? Tenemos que buscar We have to search or seek, primeramente. first of all. Primeramente. First of all. Primeramente. First of all. Amén. Amen. Versículo 6 dice, Verse 6 it says, porque la mente puesta en la carne es muerte, for to be carnally minded is death, pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. but the spiritual minded is life and peace. Amén. Amen. Dice el 7, 7 says, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, because the carnal mind is enmity against God, porque no se sujeta a la ley de Dios, for it's not subject to the law of God, pues ni siquiera puede hacerlo. nor indeed can be. O sea, ahí nos está diciendo, en la carne no vamos a poder lograrlo. So it's telling us that in the flesh we're not going to be able to do it. ¿Por qué? Porque en la carne no se puede. Why? Because in the flesh you cannot do Tenemos it. que vivir de acuerdo a la naturaleza del Espíritu. We have to live according to the nature of the Spirit. Entonces, tenemos nosotros que entrar a esa naturaleza, ejercer esa naturaleza del Espíritu. So we have to go into that nature and the nature of the Spirit. ¿Por qué? Why? Porque si nos enfocamos en las cosas de la carne, Why? If you focus on the things of the flesh, dice aquí que es enemiga de Dios. says that it's an enmity of Dice que no se puede God. sujetar a Dios. says it cannot be subject to the law of God. Por eso es que tenemos que vivir de la naturaleza del Espíritu. That's why we have to leave from the nature of the Porque la Spirit. naturaleza de la carne no puede. Because the nature of the flesh cannot do it. Por eso hay multitudes de personas Because there's a multitude of people que dicen, es difícil, el Evangelio es difícil. that the gospel is difficult. ¿Por qué? Why? Porque quieren hacerlo con sus fuerzas. Because they want to do it with their own strength. Quieren hacerlo con la habilidad que ellos quieren, que ellos tienen They want to do it with their own ability that they have or en they su can. mente, en su carne. In their minds, in their flesh. Y es imposible hacerlo. And it's impossible to do it. Solamente lo podemos lograr en el Espíritu. We can only do it through the Spirit. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Dice el versículo 8. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. So then those who are in the flesh cannot please God. Los carnales no pueden agradar a Dios. The carnal ones cannot please God. Te pregunto, I ask you, ¿hay personas carnales en las iglesias? are there people that are carnal in the churches? Hay muchos. There's a lot. Y aquí estamos viendo, yo no estoy diciendo, ¿ok? I'm not saying it here. Aquí dice que los carnales Here it's saying that the carnal ones no pueden agradar a Dios. cannot please God. Yep, amen. Los carnales no pueden agradar a Dios. The carnal ones cannot please Por God. eso tenemos que vivir no de la perspectiva del Espíritu, That's why we have to live not from the perspective of de the la Spirit, naturaleza del but Espíritu, from the nature of the Spirit, de la realidad del from the Espíritu. reality of the Spirit. Amen. Amén. Amen. Dice el 9. And 9 says, Sin embargo, but vosotros no estáis en la carne, you are not in the flesh, sino en el Espíritu. but in the Spirit. Y luego dice, sí, Then it says, if, una condición, there's a condition, sí en verdad if indeed el Espíritu de Dios the Spirit of God habita en vosotros. dwells in you. Dice, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, Now, if anyone does not have the Spirit of el Christ, tal no es de él. he is not his. Y si Cristo está en vosotros, And if Christ is in you, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, the body is dead because of the sin, sin embargo, but el Espíritu está vivo a causa de la justicia. the Spirit is life because of righteousness. Amén. Amen.
Entonces, hay una completa separación. So there's a complete separation there. La carne, The flesh, el espíritu. the spirit. Y la carne nos está diciendo And the flesh is telling us que no aprovecha para nada, that it's no good for que anything. no agrada a Dios. It doesn't please God. Pero la naturaleza del espíritu es ahí en donde agradamos a Dios. But the nature of the spirit is where we're going to be able to please Es en donde God. está la producción, por así decirlo, del fruto en las vidas. That's where the production is in the fruits of the lives. Amén. Amen. Versículo 11 dice, Verse 11. pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, he who raised Christ from the dead también dará vida a vuestros cuerpos mortales will also give life to your mortal bodies por medio de su espíritu through his spirit que habita en who vosotros. dwells in you. Entonces, si hay algo que vamos a suponer que dices, yo no puedo hacerlo, There's a thing that, well, maybe you say, I can't do it. cuando tú genuinamente en tu corazón dices, yo soy de Jesucristo y tengo al Espíritu Santo dentro de mí, When you genuinely say, I am of Christ and I have the Spirit of God in me, Él hace posible que esa imposibilidad que tú tienes he makes that impossibility that you have sea posible en tu vida. be possible in your life. Pongan atención acá. Pay attention over here. Los niños tienen maestra ya. They have a teacher back there. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Entonces, por lo tanto, no debe de haber imposibilidades en nuestras vidas. So therefore, we should not have any impossibilities in our lives. No debe de haber imposibilidades en nuestras There vidas. should not be any impossibilities in our life. Es posible el no errar en nuestras vidas. It's possible not to err in our lives. Está a nuestra disposición. Our disposition is there. ¿Por qué? Why? Porque tenemos aquel que sabe todas las cosas dentro de nosotros. Because we have him who knows all things within us. Hay un libro de Kenneth Hagin There's a Kenneth Hagin book que habla acerca del hablar en lenguas. that speaks about speaking in tongues. ¿Y cuántos saben que el hablar en lenguas es algo que pertenece al Espíritu? And how many of you know that speaking in tongues is something that pertains to the Spirit? El hablar en lenguas To speak in tongues es una habilidad, it's an un ability, don, a gift, una manifestación del Espíritu a manifestation of the que Spirit nosotros como hijos de Dios tenemos acceso that we as children of God have access a operar to en ello. be able to operate in it. Y cuando operamos en ese don, And when we operate in that gift, hay un sinfín de cosas que podemos hacer. there's so many things that we are able to do. En este libro In this book, habla de una pareja it speaks about a couple que oraba mucho por Kenneth Hagin that would pray for Kenneth Hagin a lot. y comparte un suceso, una experiencia que esta pareja tuvo. And he shares something that happened with this couple. Dice que ya estaban acostados en medio de la noche Says that they were already laying down in the middle of the night. y dice que el hermano, se llaman los hermanos Goodwin. Ese es el The, apellido de ellos. the brothers were Brother Goodwins. Y el hermano, el pastor, ya estaba dormido. Pastor was already sleeping. Y ella dice que ella no se podía dormir. And she was saying she couldn't go to sleep. Y tenía esa carga, por así decirlo, And you could say that she had this burden de estar orando en el Espíritu. of to be praying in the Spirit. Y dice que estaba acostada en la cama junto con el esposo. She was laying in the bed with her husband. Y dice que estaba orando en el Espíritu. And that she was praying in the Spirit. Y dice que oraba y oraba y oraba y oraba. She was praying and praying and praying and praying Hasta que llegó el momento en donde despertó al esposo. until it came to a point where she woke up her husband. Y dice que le preguntó, le dice, ¿estás bien? And he asked her, "Are you okay? ¿Algo tienes? What is wrong with you?" Y le dice, no, le dice, estoy orando, le dice en el Espíritu. She says, "No, I'm praying in the Spirit."
y le dice, ¿sabes por qué estás orando? He asked her, do you know why you're praying? Le dice, nomás sé All I know, que alguien de nuestra iglesia está en peligro. somebody from our church is in danger, Dice, pero no sé quién es. but I don't know who it is. Y le dice el esposo, ok, le dice, hay 4 familias que están de viaje de vacaciones. And the husband said, well, there's 4 families that are on vacation. Vamos a orar por ellos. Let's pray for them. Y continuaron orando en el espíritu por ellos. And they continued prayed in the O spirit sea, for them. oraron en lenguas por ellos. They prayed in tongues for them. Y dice que de repente, pues como estaban en la cama, dice que él se volvió a dormir. He said, well, while all of a sudden, while they were in bed, he fell asleep again. Y ella continuó orando. And she continued praying. Y continuó orando. Y And continuó continued orando. praying. Al ratito volvió a despertar al esposo. Later on, the husband woke up again. Y le dice, ¿qué pasó? Le dice, ¿todavía tienes eso en tu espíritu? And he said, what's wrong with you? You still have that in your spirit? Y le dice, sí, le dice, no puedo dormirme. She's like, yes, I cannot fall asleep. Y le dice, ok, I said, okay, vamos a continuar orando. let's continue praying. Continuaron orando en el espíritu. They continued praying in the spirit. Se volvió a quedar dormido el esposo. The husband fell asleep again. Y ella continuó orando en el espíritu. And she continued praying in the spirit. A la tercera vez On the 3rd time, se volvió a despertar he woke up again. y le dice, ¿todavía estás orando? And he says, are you still Le praying? dice, sí, le dice, no me puedo dormir, el espíritu no me deja dormirme. She says, yeah, the spirit does not let me go to sleep. Le dice, ok, I said, okay, vamos a levantarnos, le let's dijo, get up. porque pues esto merece, dice, más atención. This merits it more attention to Y it. se levantaron So they got up. y dice que se pusieron a orar. They started praying. Y dice que cuando empezaron a orar, And they said when they started to dice que pray, no podían como pasar más allá de donde estaban orando. they couldn't go beyond the part of where they were praying. Entonces dice que él le dijo, Then he said to her, ok, le dijo, vamos a hacer esto. okay, we're going to do this. Vamos a orar para que el Espíritu Santo We're going to pray for the Holy Spirit le revele a Wow. esa persona, will reveal to that person, ya sea en sueño whether it be in a dream o que alguien se le aparezca or for somebody to appear o una visión or a vision, para que él sepa qué dirección tomar. so that they can know what direction to take. Porque a una de las veces le dijo, no es una de esas 4 familias, le dijo, es alguien más. O sea, ya sabía ella que no era una de esas 4 familias que estaban de viaje. She told her husband that she knew that it was not those 4 families that were on vacation. It was somebody else. Entonces le dijo, eso es lo que vamos a hacer. And he said, okay, that's what Le we're dijo, going to do. ok. She said, okay. Se pusieron de acuerdo So they came to agreement, y eso fue lo que oraron en el entendimiento and that's what they prayed in the y understanding. continuaron orando en el And espíritu then they continued praying in the spirit hasta que percibieron ellos paz. until they perceived peace. Y ya eran como las 4 de la mañana. And it was about 4 a.m. Se fueron a acostar They went to sleep, y dice que muy temprano en la mañana and he said that real early in the morning, sonó el teléfono. the phone rang. Dice que un hermano Said a brother de la iglesia que les ayudaba en enseñar en la iglesia, from church that would help them teach in the church. dice que le dijo, les tengo una historia que contarles, le dijo algo que me sucedió. He says, I have a story to tell you, something that happened to Y me. le dice, ok, le dice, He said, okay, cuéntame. tell me about it. Y le dice, pues fíjese, le dijo, He said, well, look, llegué muy temprano en la mañana al trabajo. I got to work really early. Trabajaba en un lugar en donde creo que hacían pozos petroleros o algo así. He worked in a place where they worked with petroleum holes, Y oil wells. oil wells. Y dice que el patrón del hermano, He says the boss of the brother, dice que le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, el hermano que está a cargo de subirse y hacer el hoyo, he told them, the brother that's normally in charge to get up and make the hole no vino el día de hoy. didn't come today. Así que necesito que por favor, le dijo, tomes su lugar y tú tomes el lugar de esa persona. I need you to please take his spot. Y le dijo, ok.
Said, okay. Dice que se fue a la escalera, Said he went to the ladder. subió como 14 escalones He went up about 14 steps. y dice que del 14º escalón And he says from the 14th step, se bajó. he went down. Y fue con el patrón And he went to the boss. y le dijo, ¿sabe qué? Le dijo, And he says, you know what? discúlpeme, I'm sorry, pero no puedo hacer el trabajo que me está pidiendo. but I cannot do the job that you want me Dijo, to do. anoche, dijo, tuve un sueño He said, last night I had a dream. y soñé que esta persona no iba a estar en el trabajo hoy. And I dreamt that this person was not going to be at work today. Y soñé que usted me pidió a mí And I dreamt that you asked me el que yo hiciera el trabajo por esta for persona. me to do the job for this person. Y me vi, le dijo en el sueño, And I saw myself in the que dream cuando estaba trabajando allá arriba, that when I was working up there, se soltó un cable a cable got loose. y me cortó la cabeza. Ooh, and cut my head off. Así que discúlpeme, le dijo, pero no puedo hacerlo, le I dijo. said, I'm sorry, but I cannot do that. Santo. Dice que de repente otros hombres escucharon lo que sucedió He said, all of a sudden, other men heard what happened. y otro hombre de por allá And another guy over there que iba a la iglesia that would go to church le dijo, said, yo lo hago, le dijo, I'll do it. yo no soy supersticioso, I'm not superstitious. yo voy a hacer el trabajo. I'll do the job. Ok, le dijo el hombre, He está said, bien. okay, go ahead and do it. Sé que se subió a la escalera He said that he got y up empezó a trabajar and he started working. y de repente, And all of a sudden, boom, se soltó el cable y le cortó la cabeza al hombre. that cable got loose and cut that man's head off. Wow. Entonces, estamos hablando We're speaking about de andar en el espíritu, to walking in the Spirit, de vivir en la naturaleza del to espíritu. live in the nature of the Spirit. Amen. O sea, el evangelio es poder de Dios. The gospel is power of God. No es una religión. It's not a religion. No es un servicio más que voy a ir a la It's iglesia. not a service, another service that I'm going No to es un church. día más que voy a servir. It's not another day that I'm No going es to go un día serve. más que voy a ser fiel en los diezmos y en las ofrendas. It's not another day that I'm going to be faithful in the Sin- offerings and tithes. Sino es el honor que uno le tiene a Dios y su palabra, But it's the honor that one has to God and His Word. y uno confía en la palabra, And we trust in the Word de que la palabra hace la obra perfecta en nosotros. that God does the works, the Pero perfect works in nosotros- us. But we Tenemos que ceder a la guianza del Espíritu de have Dios. to yield to the guidance of the Holy Spirit. Y de eso yo estoy hablando, And that's what I'm speaking about. de que tenemos acceso a saber todas las cosas. That we have access to know all things. Tenemos acceso a que el Espíritu de Dios te diga, no hagas ese negocio. We have access to, for the Spirit of God to tell you, don't do that O business. no te asocies con esta Or don't persona. associate yourself with this person. O toma este trabajo, aunque parezca que es menos. Or take this job even though it seems like it's less. Un mes después, 3 meses después, 6 meses después, 1, 2, 3, or 6 months later, se va a abrir una oportunidad que en tu vida ibas a poderla lograr. there's going to be an opportunity that in your lifetime Pero en you lo will be able natural to parece achieve. que vas disminuyendo, que vas a menos. But in the natural, it looks like you're going down, that you're going to less. Pero es ahí en donde entra la sabiduría de Dios, del Espíritu de Dios, operando en nuestro espíritu. But is there where the wisdom of God that comes in us, that is working in us? Y donde nuestro espíritu tiene que tomarse, por En así our- decirlo, In our spirit, where our spirit needs to lay y hold of confiar en la guianza del Espíritu de Dios, and trust in the guidance of the Spirit of God. porque ahí está nuestra seguridad. Because that's where our security is. Amen. Hallelujah. Ahí está nuestra That seguridad. is where our assurance En el is. Espíritu está nuestra seguridad. In the Spirit is where our security is. Entonces, son dos mundos totalmente diferentes, totalmente separados. So it's two separate worlds. Y tenemos que aprender
a desarrollar y crecer en ese mundo del espíritu. And we have to learn to develop and grow in that world of the Spirit. Porque nos hemos acostumbrado, personas se han acostumbrado People have accustomed themselves a to vivir el cristianismo live Christianity en la mente. in the mind. Yep, that's Un right. cristianismo A Christianity que está influenciado that is por el influenced mundo de pecado para que no ejerzan ese poder y esa autoridad. by the sinful world, so they will not be able to Para exercise that que authority and that power, personas oren esas oraciones repetitivas. so that the people can pray those repetitive Padre prayers. nuestro que estás en el cielo. Father God that art in heaven, ¿Qué más? ¿Cómo va? Santificado sea tu nombre. Vénganos sanctified tu be your name, reino. come your Hágase kingdom. su voluntad Let en la it be your tierra como will en el on earth cielo. as it is in heaven. Esas fueron oraciones Those were prayers que Jesús les enseñó a sus discípulos that Jesus taught his disciples para que le ayudaran en ese tiempo que Él estaba en la tierra. so that they would help him while he was there on earth. Y esas oraciones cumplieron el propósito para lo cual Él les enseñaba a ellos. And those prayers came with that purpose that Jesus taught Pero them. ¿qué es lo que ha sucedido con la religión? But what has happened with the religion? Que te impone That it imposes a que vivas for you to live un molde. a mold. Y cuando se ora o te encajona en ese molde, So that when you pray or it puts you in that mold, te pone un límite. it puts a limit to you. O sea, Yeah. te pone como en una cajita en donde, ok, este es tu mundo. It puts you in a little box like saying, this is your world. Solamente puedes operar aquí. You can only operate in here. Y Dios no nos llamó a estar encajonados en una cajita. And God didn't call us to be in a box. Entonces, Dios nos llamó a que fuésemos guiados por el Espíritu de Dios. God called us to be guided by the Spirit of God. Cómo orar, How to pray, cómo actuar, how to act, qué hacer. what to do. ¿Por qué? Porque no hay un límite. Tenemos un sinfín de cosas que hacer en el Espíritu. Why? Because we don't have a limit. We have an unbelievable A través thing to del do in the Espíritu, Spirit and through the Spirit, Por el Espíritu. for the Spirit. Amén. Entonces, tenemos que asociarnos con el Espíritu de Dios. So we have to associate ourselves with the Spirit of Porque es God. la única manera Because that's the only way que vamos a poder lograrlo. that we're going to be able to do it. O sea, si queremos queremos participar más bien So if we want to participate en las cosas que pertenecen al Espíritu, in the things that pertain to the Spirit, no lo vamos a lograr Bueno. con una vida de oración casual. we're not going to be able to accomplish it with a casual prayer. No lo vamos a lograr sin una intimidad con el Espíritu de Dios. We're not going to be able to accomplish it without that intimacy with the Spirit of God. O sea, puedes ir a la iglesia, In other words, you could go to puedes church, servir, o sea, puedes could hacer serve. todo lo que las funciones de un cristiano creyente haga, you can do all the functions that a Christian believer does, pero si no se desarrolla, but if it doesn't develop, si no te apasiona esa intimidad con el Espíritu de Dios, if that intimacy of God or being in the presence with God is not no, a passion for no you, vas a poder tener una vida de poder you're not going to be able to have a life of power fructífera. that is fruitful. Amen. Y eso es lo que Dios quiere, bueno, más bien eso es lo que Él diseñó para nosotros, no es lo que Él quiere, es lo que Él diseñó para que tú y yo viviésemos. It's not what God wants, it's what He already designed for you and I to live. No nomás está reservado para los hermanos Goodwin, It's not just reserved for the brethren Gridwin. no nomás está reservado para el pastor Noel Ramos, It's not just reserved for Pastor Noel Ramos. no nomás está reservado para nuestra hermana Betsy. It's not just reserved for Sister Betsy. Tú y yo tenemos esa responsabilidad como hijos de Dios. You and I have the responsibility of children of God. Gracias a Dios que no nos ha tocado circunstancias de vida o muerte.
Thank God that we have not had circumstances of life and death, pero tenemos el privilegio but we have that privilege de poder colaborar to be able to collaborate con nuestro Dios with our God en proyectos in projects en donde, no sé, como estos pastores, ¿no? O sea, que salvaron la vida de una persona. like these pastors that they were able to save a life of a person. En otra ocasión estaba Kenneth Hagin en un servicio In another occasion, Kenneth Hagin was in a service, y de repente and all of a sudden, dice que vino esa carga por orar. he said that weight, the That weight, burden. that burden came on him to pray. Dice que estaba en medio de un servicio. And he was in the middle of a service, Dice que no era un puñado. and it wasn't just a little bit of people. Había miles de personas en el servicio. There's about thousands of people in that service. Y les dijo, ¿saben qué? And he said, you know what? Necesito orar I need to pray. y necesito orar ya. I need to pray now. Así que les invito a que se unan a orar junto conmigo. So I invite you to gather with me to pray. Les dice, es algo de vida o muerte. It's something about life and death. Dice que se puso a orar. He said he started to pray. Que no sé si se sentó en la plataforma en una silla y se sentó y se puso a orar. I don't know if he sat on the platform or he sat in a chair, but he started praying. No oró 5 minutos. He didn't just pray 5 minutes. No oró 10 minutos. He didn't pray just 10 minutes. No oró 20 minutos. He didn't pray 20 minutes. Oró como 1 hora y media. He prayed about an hour and a half. Si nos ponemos a pensar, ¿a qué horas empezó el servicio de nosotros? And we started to think, what time did our service start? A las 7. At 7. Si empezó a orar If he started praying cuando terminó la alabanza, when the service choir was over, 7:30, 7:30, y oró 1 hora y media, and he prayed an hour and a half, ¿a qué horas terminó de orar? Hello. Bueno, ese no es el punto. well, that's not the point. Pero dice que empezó a orar That he started to pray, y dice que después de hora y media and after an hour and a estaba half, orando, he was praying, dice que empezó a reírse. he started laughing. Ja, 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 ja. Ha, ha, ha. ¿Por qué? Porque en su espíritu Why? Because in his spirit, tenía la convicción he had the conviction de que por lo cual había orado for what he had prayed for ya se había logrado. was already accomplished. Lo mismo que sucedió con los pastores Goodwin. The same thing that happened with En the donde brother, ellos Pastor Goodwin's. Oraron, recibieron esa instrucción, esa incitación del Espíritu, cómo orar efectivamente por esta persona. Where they prayed and they received the instructions by the Holy Spirit on how exactly to pray for this person. Se unieron en fe, They gathered in faith, oraron un poquito en el Espíritu prayed in the Spirit, y hubo paz. and there was peace. Asimismo, con Sí. Kenneth Hagin, The same way with Kenneth Hagin. él tuvo esa señal o notificación de victoria. He had that sign or that notification of victory. Dice que se terminó el servicio, terminaron con el servicio. He said the service was over. No sé si fue ese mismo día o al otro día I don't know if it was the same day or another que day había invitado al grupo de alabanza a su casa. that he had invited the choir to his home. Y dice que estaban todos juntos en la casa de Kenneth Hagin And he said that they were all gathered together at his home cuando sonó el teléfono. when the phone rang. Y dice que mamá Hagin fue y agarró el teléfono And that Mother Hagin went to grab the phone. y dice que estaba una hermana. And she said that there was a sister on the Y le phone. dice, mamá Hagin le dice, He says, Mother Hagin, necesito que por favor le diga a papá Hagin I need you to tell Dad Hagin que si puede orar por mi esposo. that if he could pray for my Le dijo, husband, porque está en el trabajo because he's at work y trabajaba en una mina
And he work in the mine. Y dijo, sucedió que cuando estaban dentro de la mina, He said that when they were inside the no sé mine, si hubo una explosión o algo así, I don't know if there was an explosion or dice, y se something, cerró completamente la entrada. and the entrance was closed off. Y no saben, pues no sabemos, dice, que si están vivos, si están muertos, si están heridos, no sabemos nada, no hay comunicación con ellos. And we don't know if they're dead, if they're alive, if they're hurt, because there's no communication with Así que them. por favor, si le puede decir a Papa Hagen si puede orar por él y por todos los compañeros de él. So if you can please ask him to pray for him and all his coworkers. Y dice que corrió con el esposo, con Papa Hagen, She said she ran to her husband with y le Dad dijo, le Hagin, explicó, and she explained to him, y le dice, ja, 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 le dice, and he said, ha ha ha, dile que ya está listo. tell her that it's ready. Dice, ninguno de ellos va a morir, None of them will die. todos vivirán, le dijo. They will all live. Esa es la seguridad That's a security que or the uno tiene assurance that one has cuando uno tiene esa intimidad con el Espíritu de Dios. when you have that intimacy with the Spirit Cuando of God, uno colabora con el Espíritu when de you Dios. collaborate with the Spirit of God. Y después luego dijeron que este hombre And they said this man era uno de los pilares financieros en el ministerio de Kenneth Hagin. was one of the financial pillars in the ministry of Kenneth Hagin. Era un pilar financiero He was a financial pillar que Dios rescató. that God rescued. ¿Por qué? Porque había un propósito en la continuidad Why? Because there was a purpose in the de ese continuance ministerio. Hay una of that ministry. conexión There's a connection entre las ovejas y el ministro. to the sheep and the minister. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone Why? Because God is the one that puts los 5 dones ministeriales para la edificación del cuerpo de Cristo. for the fivefold ministry for edification of the body of Christ. Y sucedió que And what happened was, no sé cuántas horas pasaron I don't know how many hours en went donde by ya pudieron tener comunicación con ellos where they were able to have communication with them, y ninguno sufrió daño alguno. and neither one of them was hurt. Hallelujah. Todos los hombres que estaban ahí salieron ilesos All came out without any injuries de eso que sucedió. of that which happened. Entonces, se trata de estar disponibles para el Espíritu de Dios. So it's all about being available for the Spirit of God. Tener esa disposición, esa disponibilidad para colaborar To have that disposition to be available to collaborate con Dios y su reino. with God and His kingdom. ¿Por qué? Why? Porque no sabes por quién vas a orar. Because you don't know who you're going to be praying for. Amen. No sabes qué puedes lograr en el You Espíritu. don't know what you can be able to attain through the Spirit. Pero para poder tener esa no, para poder ser usado por Dios de esa manera, To be able to be used by God that way, la persona tiene que andar en el Espíritu. the person has to be in the Spirit, walking in the Spirit. Amen. Una persona who's touchy, una persona que todo le molesta de cualquier persona, odiosa. A person who is touchy, ¿Tú crees que podrá Dios confiar algo así en ellos? you think God's going to be able to trust them with something like that? Por eso tenemos que cuidar That's why we have to guard nuestras vidas, tenemos que our cuidar lives. el carácter, nuestra actitud. We have to take care of our attitudes or guard our attitudes. ¿Por qué? Why? Porque si no, Dios no nos puede usar. Because otherwise God's not going to be able to use us. Aunque te sientes y digas, ok, voy a orar en el Espíritu, si no caminas en amor, es imposible que Dios pueda utilizar tu vida. Even if you sit there and you say, I'm going to pray in tongues, and if God cannot use you Y lo that way. digo porque, ay, Señor, úsame.
I say it because, there's lots of people that say, God, use me. Úsame para financiar tu reino. Use me so I can finance your kingdom. Úsame, Señor, para orar por X persona, Use me so I can pray for a certain person, por las naciones. for the nations. Pero la actitud del corazón no cambia. But the attitude of the heart does not change. Continúa la persona con odio, con coraje. Ay, es que The me vio person still mal. has hatred and bitterness in their heart. Oh, they saw me wrong. Ay, es que, mira, no me gustó cómo vino el hermano el día de hoy. Oh, I don't like how brother came today. O sea, ya tenemos que quitar toda carnalidad de nuestras vidas. We have to take away all carnality from our lives Enfocarnos en la dimensión del Espíritu. and focus on the dimension of the Spirit. Caminar en amor, andar Walk en in amor. love. Ser Walk de in love. edificación para los Be hermanos. of edification for the brethren. Aleluya. Hallelujah. No es difícil, It's not difficult. es fácil It's easy cuando andas en el when you're in Espíritu. the Spirit. Amen. Cuando andas en el Espíritu es fácil y es ligero. When you're in the Spirit, it's light and easy. Por eso tenemos que dejar ya toda, y la palabra nos habla de no seas como niño, el dejar esa manera de niñez. And the word speaks to us to stop being a child. To let go of those childish things. Porque honestamente, Because honestly, y lo voy a decir, and I'm going to say it, hay muchos chabelones en la iglesia. there's a lot of Hay muchas big personas. babies in church. Mini what? Sure, it'll work. Childish people in church. Childish adults. Adults. Childish adults. En donde dicen que son hijos de Dios Where they say they're children y of que Dios God. los usa. And that God uses Pero them. ¿realmente Dios los But in usa? reality, does God really use Cuando them? se andan peleando con el hermano por el estacionamiento, They're fighting for the brethren outside for the parking lot spot. amén. And Y puedo decir eso del estacionamiento, pero, o sea, I can hay say that muchas about the parking lot, cosas but there's many things de que es la carne. that it's the flesh. O sea, no puedes vivir el evangelio en la carne. Ahorita lo leímos You aquí. cannot live the gospel in the flesh. We just read it. Dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Versículo carnal- 7. The carnal mind is enmity against God. Oh, sorry, it was, I don't know, It is 7. 6 or 7. Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte. 6. For to be carnally minded is death. El tener la mente, o sea, ¿en qué piensas? ¿En qué estás pensando? What do you think of? What are you thinking of? Pasa un hermano y te vas con el hermano viéndolo. A brother goes by and you continue No, watching that deja al brother. hermano, deja a la hermana, enfócate en lo que Yeah. está sucediendo. No, let the brother, let the sister go. Focus on what's happening. O sea, las cosas de la carne son de la The carne. things of the flesh are for the flesh. Enfócate en las cosas del Espíritu. Focus on the things of the Spirit. Y es ahí donde vamos a empezar a crecer y desarrollar And it's there where we're going to be able to grow and develop y vamos a dar fruto and give fruit en abundancia. in abundance. Amen. Cuando cuidas tu actitud, cuando When you cuidas tu guard your carácter, attitude, when you guard that character, mantienes la carne bajo la sujeción del Espíritu, bajo la sujeción de la palabra, you maintain the flesh under the subjected of the Holy Spirit and the Word, y te haces disponible a que el Espíritu Santo opere a través de ti. and you make yourself willing for the Holy Spirit Es to cuando el work through you. Espíritu puede operar a través And de that's tu when the vida. Spirit can work through you. Mientras es imposible. Otherwise, it's impossible. No se puede. It cannot happen. No se puede, no It se cannot puede. happen. Es como el agua y el aceite. It's just like the water and the oil. Es imposible, no se pueden mezclar. It's impossible. They can't mix. Amen. Entonces, no vengas y le digas, Señor, úsame para orar por las naciones. So don't come and say, Lord, use me to pray for nations. Cuando tienes actitud en tu corazón hacia otra persona. When you have attitude towards another person. Primero, In your heart. la palabra nos habla The word speaks to aquel que us. tiene
¿una qué? Sí, no es basura, una viga, una paja, una viga en el ojo. The word speak to us when you have something in your eye. La palabra nos dice, The word tells us. no te enfocas en el otro cuando tú tienes algo más grande en ti. Don't focus on the other person when you have something bigger in you. O sea, la persona es rápida para juzgar. Yeah, the person is very fast to judge. Que si inviertan los papeles. For the papers to be inverted. No seas rápido para juzgar, sé rápido para andar en amor, para hablar en el Espíritu, para andar en el Espíritu. Don't be fast to judge, be fast to be in love, to be in the Spirit. Para derribar todo argumento que se levante en contra de ti, en contra de tu hermano que está enseguida de ti. To cast down everything that raises up against you and against your brethren that's next to you. Es esa destreza que tenemos que desarrollar en el Espíritu. That's a distress that we have to develop in the El Spirit. caminar y andar en el Espíritu. To walk and be in the Spirit. Y entonces, And then. entonces, And then. entonces, And then. entonces, And then. entonces el Espíritu de Dios puede usar nuestras vidas para proyectos gigantes. And then the Spirit of God can use our lives for big projects. Y otra cosa, And another thing, muchos proyectos many projects son para que tú en privado are for you to be for it to be in private. Yes, amen. Tú en privado, el Espíritu Santo, y tú es en privado. You and the Holy Spirit, it's private. Hay cosas que sí Amen. te permite hablar, There's things that He does allow you to pero hay speak, otras cosas que no te permite hablar. and there's other things that He doesn't allow you to speak. Es la Yeah, guianza del Espíritu. the guidance of the Spirit. Amén. Amen. Pero son cosas que no se han explorado en la dimensión del Espíritu. But those are things that have not been explored in the things of ¿Por the qué? in Por la dimension of the Spirit, carnalidad dentro de las iglesias. because of the carnality within the churches. Porque el Espíritu no puede operar, no puede funcionar. Because the Spirit cannot operate, cannot function. Por eso es que Kenneth Hagin les decía, solamente fluir el 70%, el 60% en los servicios. That's why Kenneth Hagin used to say, I only was able to flow 70 or 60% in the No era porque los services. hermanos no decían amén, Not because the brethren wasn't saying amen. era por la carnalidad, era por el pecado que había en los corazones, que It no was- podía ir más allá. It was because of the carnality or the sin that was in the hearts that he could not go beyond more. Hasta ahí podía llegar, no That's se as far as podía he could lograr get más. there. There's nothing more that he could gain. Por eso se tiene que cuidar la actitud con la que vengo a la iglesia. That's why we need to take care of the attitude of which we come to Todos church with. nosotros o edificamos Either we all going to edify o truncamos. or we stop it. Yeah, amen. Come on. Por eso tenemos que cuidar nuestras That's vidas why we need to take care of our lives. y tenemos que ser hacedores And we have to be doers de lo que está escrito en la of palabra. what is written in the Word. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.